Hola a todos y bienvenidos a uno más de nuestros vídeos. Hoy vamos a analizar el DAX y el SP500 en esta última semana de julio, preparándonos para agosto. ¡Empezamos! Pues bien, hoy vamos a empezar con el SP500 y como siempre con una de las mejores plataformas gratuitas para el análisis de gráficos, como es TradingView. Por cierto, recordad que tenéis un vídeo donde explicamos cómo se utiliza. Sin más, vamos a ello y vamos a empezar el análisis. Recordad lo que siempre hacemos, que es tirar líneas de tendencia. Pues bueno, ahora mismo está en un día, es lo que siempre hacemos, nos vamos a temporalidades superiores y empezamos a tirar las líneas, nuestras directrices de... Aquí está, del precio, ¿vale? Aquí tenemos una muy general y ahora nos vamos a poner la siguiente que vemos aquí, otra. Vale. Esto es el SP500, recordamos, ¿eh? Vale, ahora ya tenemos las dos principales marcadas. Que vemos más aquí que ha habido? Al menos esto estamos en temporalidad de un día. Algo importante, tenemos este soporte que después parece ser que soporte, resistencia y parece que puede ser un futuro soporte. ¿Dónde tenemos aquí la flechita? Que no la encuentro, no recuerdo dónde está. Aquí está. Vale, ponemos aquí una. Aquí ponemos otra. Vale, y vamos a poner otra. ¿Por qué las pongo rojas y azules? Pues bueno, porque aquí la fuerza podía ser verde. La fuerza rebota porque la fuerza de compradores es mucho mayor que la de vendedores. Y aquí es al revés. La fuerza de vendedores es mucho mayor que la de compradores. Por eso roja. ¿Vale? Una vez tenemos esto, ya podemos pasar... Bueno, no, podemos hacer otra podríamos tirar otra directriz más. ¿Vale? Que es esta de aquí. Esta de aquí... Bueno, nos da mucha información esta de aquí. Pasamos a una temporalidad menor y seguimos analizando. Vamos a unas 4 horas, por ejemplo. Vemos... Recordad que estamos analizando para... Hoy es domingo, analizamos para esta semana que entra, ¿eh? Vamos a hacer semanal, intradía. ¿Qué tenemos aquí? La directriz bajista, ¿vale? El SP ha conseguido romperla esta semana pasada. Lo vemos aquí, ¿vale? Tenemos esto que hemos comentado antes, que era soporte anterior, resistencia. Ahí pasado. Aquí lo tenemos. Soporte y resistencia, ¿vale? Bueno, como vemos ha rebotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí la ha roto con cierta fuerza. Y bueno, vemos que ha cerrado, bueno, con un pequeño martillo ascendente, intentando volver a rebotar en este soporte de aquí, lo que antes era la resistencia. La gran pregunta es que nos tenemos que hacer es lo típico. ¿Rebotará aquí y se irá para arriba a buscar esta directriz? Poco probable, pero puede ser que sí. O, bueno, la otra opción es que haga esto. Esto sería... ¿no? Otra resistencia. Joder, perdona. Otra resistencia. Es que... Aquí está, ahora sí. ¿Por qué se me va abajo? No entiendo. Aquí. Y aquí. Vale. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Esto sería lo que llamaríamos la siguiente resistencia a batir. La gran pregunta es, ¿llegará a los 4115? ¿Llegará o no? Bueno, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos como tradings y donde cada uno tiene su forma de operar y su operativa. Podemos seguir analizando con los indicadores. ¿Qué nos dice el MACD
Y el RSI, pues bueno, al menos en 4 horas el MACD ya está en sobreventa, igual que el RSI, está sobrevendido. Por lo que nos podría indicar que podríamos tener un rebote más fuerte hacia este soporte y que podría haber una continuación alcista si se descongestiona lo que viene a ser los indicadores. Recordar que esto, mientras esté aquí, está sobrecomprado y mientras esté abajo está sobrevendido. Por lo que una de las opciones que tenemos, vamos a marcar, como siempre decimos, cuando vamos a entrar al mercado, buscamos... A ver si está aquí. Aquí está. Lo que creemos que va a hacer. Bueno, esto podría ser... una de las opciones, ¿vale? Y la otra opción que no se descarta porque estamos en un escenario bajista es que esta directriz de aquí y esto sea una falsa ruptura, ¿vale? Porque si lo veis en un día como hemos visto antes, pues bueno, tampoco la rotura tampoco ha sido excesiva, ¿vale? Por lo que podía ser una falsa rotura. En ese caso, esto podía haber sido simplemente una trampa alcista, y lo siguiente que haría sería jugar aquí, el precio podría estar jugando aquí y volver a caer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ahora mismo la siguiente resistencia a batir sería esta de aquí, la anterior, esta de aquí. Estuvo a punto de romperla, pero como veis con un fuerte martillo, este de aquí, ya recordad que los martillos ascendentes o descendentes, hombre colgado, etcétera, etcétera, da lo mismo el color, siempre es bueno leer el tipo de vela. Y esta es, bueno, una bajista, una interpretación bastante bajista. Después de una vela roja cubriendo todo el cuerpo de estas velas, pues aún más nos confirma que la fuerza bajista ahí está y ahí existe. Y no llegó a romper esta resistencia de aquí. Por lo tanto, la previsión es que baje, que vuelva a jugar, a retomar este soporte, y entonces ahí tenemos que estar atentos si hay algún tipo de divergencia, si ya ha llegado a la sobreventa, cosa que nos podría hacer pensar que vuelve a retomar alcistas, o al contrario, si está por el RSI por el medio, podría retomar bajistas. Pero siempre recordar, soportes, resistencias. Aquí hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito a ver qué pasa con este soporte. ¿Qué pasa? Si pasamos a una hora... Claro, si pasamos a una hora, aquí vemos una divergencia bastante importante. Como veis, el precio está ascendiendo, los indicadores están descendiendo. Por lo que, bueno, al menos en una hora ya nos está indicando que algo no va bien. Después de esta semana, que ya sabéis, aunque esto es la bolsa americana, ya sabéis que esta semana en el europeo, después lo veremos en el DAX, el jueves pasado se presentó esto, la subida de medio punto de los tipos de interés. Por lo tanto, bueno, a priori podría ser positivo para la bolsa porque ya se esperaba, pero cabe esperar unas bajadas importantes. Ya sabéis dónde estamos, que la crisis es muy fuerte y la recesión es importante. Pasamos al DAX. Recuerda botón derecho. Nos vamos al DAX. Pues lo mismo, nos vamos a una temporalidad mucho mayor, a la de una hora. Como veis, el DAX también, la pinta que tiene es bajista. Ya lo dijimos en su día. Volvemos a tirar directrices para ver dónde puede apoyar el precio. Vale, aquí vemos un soporte. Esto lo estuvimos operando. Vale, ahora lo explicamos, este doble suelo. Vale. Bueno, yo creo que de momento ya está. Podemos pasar a 4 horas y lo veremos más claro todo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, directriz bajista, como hemos comentado. Suelo importante que no consiguió romper esta semana. Hubo un pequeño, una penetración, después recuperación, volvió a tocar
y salió disparado con fuerza. Un pequeño pullback y otra vez para arriba. Esto lo trabajamos esta semana como un doble suelo. ¿Vale? Aquí tenemos... Aquí tenemos... Ay, ya me he confundido. A ver, ¿dónde está la flechita? Esta de aquí sí. Vale. Tenemos uno. Y tenemos otro aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo trabajamos esto? Pues simplemente, pues lo he dicho ahora mismo, como un doble suelo que casi se cumplió a rajatabla, podríamos decir, de libro, ¿vale? Rompió y entramos aquí en el pequeño pullback y justo nos salimos aquí. Justo antes de llegar aquí nos salimos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como veis, el doble suelo indicativo de repunte alcista, ¿vale? Cabe esperar que llegue a la directriz. Podría ser, pero volvemos a lo mismo. Esto parecía que está dibujando un banderín. Claro, si estamos en temporalidades, si estamos en momentos alcistas, claro, los banderines, recordar que no son cambios de tendencia, sino son patrones de continuación de tendencia. Por lo que cabría esperar es que, bueno, viene aquí, pam, pam, hace sus historias y el banderín, pues bueno, hace lo que tendría que hacer, rompe por arriba, sale y forma y llega a cumplirlo el objetivo del banderín. Aquí, lo ponemos aquí. Pero claro, esto es un mapa de ruta. Ya sabéis que siempre tenemos que hacer un mapa de ruta. Esto que sería síntoma si rompe el banderín. Pero ¿cómo ha acabado esta semana? Esta semana, ahora que estamos en 4 horas, esta semana ha acabado bastante feo. Después de las noticias del jueves hubieron unas velas explosivas bastante importantes, que son estas dos de aquí. A ver si nos vamos a 2 horas. Son estas, esto fue el 21, ¿vale? Fue esta y esta, ¿vale? Importantes, después ya se volvió a recuperar, volvió a trabajar el precio como es normal. Y ahora estamos, como veis, en una situación, podríamos decir, bueno, complicadita. No complicada, pero sí interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un patrón claramente de continuación de tendencia, como podría ser un banderín alcista, pero ahora mismo va a trabajar el suelo, por lo que cabe la posibilidad de que rompa este suelo de aquí que ha formado, y si lo rompe, ya ha habido varios intentos, 1, 2, 3, 4 y estamos en el quinto. Estar por seguros que si rompe este suelo, nos iremos con fuerza a buscar la anterior resistencia soporte, ¿vale? Veis que esta es la importante. Si rompe esta semana que entra, haremos esto, seguro. Y empezaremos a jugar con el precio. Ya sabéis, en agosto, bueno, no hay mucho movimiento en la bolsa. Y en verano, normalmente los veranos suelen ser positivos. Pero claro, estamos en un espacio temporal muy complejo, en una bolsa bajista, que hacía años y años que no se daba. Y bueno, tiende a ser algo más complicada, ¿vale? De trabajar si no estáis acostumbrados a otros tipos de escenarios. Por lo que en el DAX lo mismo. Podríamos trabajar con la opción de que banderín alcista y se va para arriba, si rompe por aquí, pero lo más probable, bueno, no lo más probable, ¿por qué no? ¿Vale? Ya sabéis que hay que esperar y hay que ser paciente siempre. Si rompe este suelo, este pequeño suelo que se ha formado aquí, nos iríamos a tocar lo que fue la antigua resistencia y ahora sería el futuro soporte. ¿Aquí qué cabría esperar? Bueno, tendríamos que mirar si los indicadores se han limpiado, si están en un rango más o menos neutral, y de ahí cabría
volver a analizar si tira para abajo o tira para arriba. Esta semana no hay muchas cosas importantes, pero no cabe esperar que el DAX, con la noticia del subida de interés, puede ser que la bolsa alemana, aunque todo pinta mal, le guste esa noticia y siga tirando para arriba. Por lo que bueno, vamos a ponernos en pantalla grande. Ya estamos en pantalla grande. Por lo que decimos que es lo que es el trading. Siempre hay que tener mucha paciencia, saber cuáles son las opciones y trabajar según las opciones que tú has planteado en anterioridad. Hoy es domingo, en breve, bueno, a la noche empezará y abrirán las bolsas y entonces el lunes miraremos hacia dónde va la tendencia, si es lo que nosotros habíamos predicho o no, y entonces actuaremos sobre ello. Lo importante del trading es eso, es tener paciencia y saber dónde estás en cada momento. Espero que os haya gustado este pequeño análisis del SP500 y del DAX. Y nada, recordad de suscribiros si os ha gustado, darle a la campanita, etcétera, etcétera. Ha sido todo un placer y recordad, aquí estamos para vosotros. Un saludo. Chao, chao.